Hola, ¿cómo están nuestros hermanos del Ministerio Nueva Generación? Saludos a todos, Dios los bendiga. Saludos, estamos aquí desde el bello estado de California, listos para entrar en una plática muy emocionante, especialmente para mí, porque tiene que ver con la historia del servicio que tenemos todos nosotros, como hemos estado hablando a través de este mes. El lema ha sido el servicio. Hablar del servicio, hemos tenido predicaciones acerca del servicio, enseñanzas acerca del servicio, y hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente, donde vamos a tener una entrevista con una persona que ha servido al Señor por más de 25 años ahora, ¿no? Prácticamente la edad que tienes tú. Sí, que es mucho tiempo, pero pues me estoy diciendo viejo al mismo tiempo, pero has 25 años sirviendo al Señor, y quiero que nosotros podamos hacer preguntas. Preguntas pueden ser un poco que uno se hace cuando apenas está sirviendo al Señor, preguntas que ahora en tu trayectoria, que yo creo que tú puedes responder preguntas de lo que es servir al Señor ya en mucho tiempo en un ministerio, cómo renuevas tus fuerzas, cómo te reenfocas en lo que estás haciendo para el Señor. Y vamos a tocar muchas de esas preguntas, así que estoy muy emocionado que estén con nosotros el día de hoy. ¿Y estamos listos, papá? Ya estamos, yo estoy listo. Ok, perfecto. Saludos, Dios los bendiga. Si no saben, a ver, primero, papá, cuéntanos un poquito. Yo sé que la iglesia conoce ya de ti, sabe quién es, tú eres su pastor, pero cuéntanos un poquito de la persona que era Sergio Milanés antes de venir a los pies del Señor, antes de servirle al Señor. Bueno, ¿quién era Sergio Milanés? ¿Quién era yo antes de conocer al Señor? Ya no me acuerdo, porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Bueno, no, respondiendo a tu pregunta, ¿quién era yo? Pues un joven de 20 años. Un joven de 20 años que ya estaba casado, que ya tu mamá estaba embarazada de ti. Wow. Y bueno, dos jóvenes con Emma también. Dos chiquillos, dos jovencillos con Emma con su pancita ya embarazada de 20 años, de edad de 20 años, que siempre tuvimos el deseo de vivir una vida mejor, ¿verdad? De conseguir buenas cosas, pero no conocíamos al Señor, ¿verdad? Un joven que quiso estudiar en la universidad, que me inscribí en la universidad allá en Tijuana para estudiar una ingeniería, y que fue prácticamente en el tiempo que también, como vuelvo a repetir, tu mamá ya estaba embarazada y ya yo tenía la responsabilidad de una casa, de tener un trabajo de lunes a viernes, y que tenía sueños, deseos de hacer cosas que en aquel momento no lo pude hacer, y que vivíamos en Tijuana, en una casita muy humilde, sencilla, y tenía mi trabajo que había salido de la preparatoria como técnico en electromecánica, y un joven que yo considero que para mí, mi vida anterior, siempre busqué mi identidad. Busqué mi identidad, practiqué de algunos deportes, me entré a algo que era como el servicio militar, estuve entrenando, conseguí algunos grados que se consideran grados de militares, entrené a otros muchachos, a otros jóvenes, cuando tenía 17, 18 años. Wow. Pero que no encontraba mi identidad, no sabía realmente quién era yo o qué quería lograr. Tenía deseos de ir, pero no tenía fijadas mis metas, y que me gustaba tener muchos amigos, ¿verdad? Tener amigos, amigos que les gustaban las fiestas,
nos gustaba tomar, nos gustaba salir a las fiestas y andar con amigos. En esos rasgos, ese era yo. Wow. Y papá, ahorita que... De Tijuana sale Sergio el Bailador, también hay una canción que se llama Ya llegó Sergio el Bailador, es de Tijuana, de ahí salió, pues de mí me la compusieron los... Papá, ¿sabes? Ahorita que estabas hablando de buscar tu identidad, yo creo que como cristianos y gente que ha ido a la iglesia, escuchado predicaciones, se oye mucho el tema de identidad, pero en el contexto de una persona que no es expuesta a estos mensajes, a este tipo de pensamientos que vienen mucho de la palabra del Señor, la identidad que nosotros tenemos en Cristo, y como el Señor nos enseña más de nosotros mismos. Pero ¿qué tú dirías que era el pensamiento de que tú estabas tratando tu identidad en ese entonces? ¿Era buscar tu propósito en qué ibas a trabajar o qué ibas a qué te ibas a dedicar? ¿Qué era cuando tú pensabas en identidad, ahora que tienes este tipo de entendimiento de lo que es? ¿Qué era lo que buscabas en ese entonces que ahora viniendo al Señor obtuviste una nueva definición de lo que es la identidad? Sí, es muy buena pregunta esa, porque yo creo que, hablando de mí, pero creo que en términos generales, la mayoría de nosotros buscamos nuestra identidad en una consolidación de alguna carrera profesional. Por ejemplo, yo quise ser un ingeniero y era mi deseo y siempre me gustó la ingeniería. Y yo pensaba que teniendo mi título de ingeniero, obviamente me iba a dar una identidad profesional, una seguridad en el trabajo, que lo tiene realmente, ¿verdad? Un título. Y también creo que yo buscaba mi identidad en una superación económica, material. Decía, bueno, si yo tengo mi título, me gradúo, estudio, pues voy a poder tener mejores cosas materiales, voy a poder tener una mejor casa, conseguirme tal vez un mejor carro y tener una mejor vida, porque estás buscando una identidad como persona. Creo que la identidad tiene mucho que ver para uno, con sobresalir, con poder decir, yo he logrado esto, he podido obtener esto otro, y ahí es donde busca uno la identidad. Y lo que estás preguntando, hay mucha gente que va por un camino así y logra tener algún título universitario, algún éxito económico en su trabajo, pero luego se dan cuenta que aún su identidad no la están encontrando todavía, porque la identidad a la que tú te refieres ahora, que yo conozco y que dice Efesios capítulo 1, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y luego dice, según Él nos escogió y nos adoptó y nos hizo sus hijos y nos dio un propósito. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno conoce al Señor, todas las otras cosas que tú tienes como metas en la tierra, en lo humano, que no digo que son malas, ¿verdad? Pero yo creo que ninguna de ellas te define como la identidad que te da el conocer a Jesús. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos. Sí. Y él, cuando conoció a Jesús, Jesús le dio una identidad. Zaqueo recibió una identidad. El mismo Nicodemo, que era un grande líder religioso, Jesús le dio la identidad que él buscaba. Entonces, yo creo que para mí, en mi experiencia, cuando conocí a Jesús, cuando conocí al Señor, eso ha sido de lo que me ha mantenido amando a Jesús, la identidad que me dio, ¿verdad? Que soy su hijo. Sí, qué interesante es, porque
se puede observar que la identidad que uno piensa obtener sin tener la instrucción de nuestro Señor y Salvador, de quién es Jesús, es una identidad que uno busca tener, y en los pies del Señor, cuando venimos a los pies del Señor, como el Señor nos enseña que es una identidad que ya tenemos en Él, sino no debemos de buscarla, sino Él nos la entrega a nosotros. Sí, y son temporales. Por ejemplo, la Biblia dice claramente que lo que nosotros tenemos aquí en la tierra es temporal. Si tú tienes un título universitario, es temporal. Si tú tienes una casa, es temporal. Si tú tienes un trabajo, es temporal. Si tienes dinero, es temporal. Sí. Pero la identidad como hijo de Dios no es temporal, es eterna. Entonces, cuando eso llega a tu corazón y conoces lo eterno, le da sentido a tu vida. Y eso es algo muy importante que nos pasa a nosotros cuando conocemos a Cristo. Cristo le da sentido a la vida de uno que supera mucho más de las cosas que son temporales. Que vuelvo a repetir, que no son malas, pero son temporales. Sí. Muchas veces nosotros estamos muy afanados en lo temporal. Y lo temporal no se compara con lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo que yo puedo decir en cuanto a lo que encontré en el Señor, esa identidad que nos da como hijos de Dios. Y ahora cuéntame de cuando tú llegaste a la iglesia y ya habías llegado por 1, 2, 3 veces y sentiste el deseo, o mejor pregunta, ¿fue un deseo que tú te llegó de querer servir, o fue alguien de la iglesia que te dijo, oh, ¿sabes qué, Sergio? Tú te ves como alguien que estás joven, estás listo, te vamos a poner a servir? Sí. ¿Cómo fue? La experiencia, yo creo que ahora que hemos estado hablando de muchos temas que tienen que ver con servir a Dios y los siervos de Dios, creo yo que lo primero que viene después de conocer a Jesús y que te da esa identidad y te da ese título, ese nombre y esa adopción de que somos hijos, es un deseo de hacer algo para Él, de hacer cosas para Dios. No sabemos cuál es nuestro ministerio, así como lo define en la carta a los Corintios o en la carta a los Efesios, donde habla de ministerios y dones. Yo creo que en mi punto yo no sabía cuál era mi ministerio o cuál era mi don. Pero sí tenía un deseo de servir a Dios. Pero la pregunta que haces, yo no tenía el deseo, pero yo no me ofrecía a servir. Alguien vino y me invitó. Y creo que ese es un muy buen punto en el servir a Dios, o los que van a venir ahora a servir a Dios. Sí. Que nosotros tenemos que acercarnos e invitarlos, así como Jesús llamó a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, sígueme. Uh-huh. Y él llamó a sus siervos. Creo que un día vino conmigo un hermano y me invitó a servir en la iglesia, y yo me sentí muy, muy contento de que me haya invitado a participar sin saber qué era en ese momento lo que iba a hacer, pero me dio gusto que me haya invitado, pero así fue. Tenía yo ya el deseo, como creo que hay muchos que sí tienen el deseo de servir a Dios, Sí. pero hubo alguien que vino y me dio esa invitación. Que estaba hablando con Andy, que ahora que está sirviendo en el equipo de Miria y está sirviendo en el equipo de Bienvenida. Sí. Y le estaba comentando que me alegraba mucho que él estuviera sirviendo. Uh-huh. Y me comentó que era chistoso para él porque él pensó que él nunca iba a poder servir. Y le dije, ¿por qué pensaste eso? Dice, no, es que la iglesia que yo iba en El Salvador nomás servían los ancianos. Y pues como él no está viejito, y dice que le dio mucho gusto cuando creo que fue la hermana Lucía que habló con él y lo invitó. Entonces es bien importante eso que dices tú, el invitar, como lo hizo este hermano a ti. ¿Qué te invitó a hacer?
¿Qué era tu...? En ese tiempo era un inicio de un año y empezaba un nuevo departamento que eran los líderes del grupo de hombres, de varones de la iglesia, y el hermano Gallardo, que fue el que se acercó conmigo, me invitó a ser el tesorero del departamento, ¿verdad? El orden que tenían en el liderazgo del grupo era presidente, secretario y tesorero. Okay. Entonces yo fui el invitado a ser el tesorero del grupo de varones. Wow, ¿y qué fue lo que hacías en ese entonces? ¿Eras como Mateo, recaudador de impuestos? Sí. Me volví el recaudador de impuestos de los hombres de la iglesia, el Redentor. ¿Y cómo fue ese? Porque yo recaudador de cuotas, había cuotas que habían que dar cooperar para tener nuestro tesoro ahí. Sí, es que así en cada ministerio se necesita. Sí. Pero yo me acuerdo que tú cuentas que estabas tan emocionado de servir que te fuiste a comprar una libreta, que le preguntaste. ¿Sí? ¿Cómo fue ese, pues básicamente esa emoción que tuviste por servirle al Señor y quererlo hacer de excelencia? ¿Cómo fue eso? Yo creo que sí, el pensamiento que yo tuve fue ahora, y esa palabra ahora ya la escucho más, ¿no? El que es un privilegio. Sí. Servir a Dios es un privilegio. Pero esa palabra yo no la conocía mucho antes. No es muy sonada en el ámbito donde yo vivía la palabra privilegio. Sí. Pero yo sí creo que así lo entendí, que era un privilegio que me pusieran como tesorero. Y lo primero que pensé es que yo no era tesorero y que yo no conocía de contabilidad. Y yo fui a buscar al contador de la empresa donde yo trabajaba y le pedí si él me podía dar un pequeño curso de contabilidad. Sí. Y me dijo, Sergio, pero tú... Bueno, le llamó la atención, dijo, oh, ¿quieres aprender contabilidad? Sí, me mandó comprar una libreta de contable, donde ponían las columnas y venían los ingresos, egresos y poder escribir bien ordenadamente las finanzas, ¿no? Los números. Entonces él me hizo comprar la libreta, tuvimos una cita, me empezó a enseñar, mira, vas a manejar así, así. Y me gustó y entre eso que me está él enseñando, me dice, ¿y dónde vas a hacer la contabilidad? Y le dije, en mi iglesia. Oh, vas a ser el contador de tu iglesia. Sí. Y me pregunta cuánto es la cantidad que vamos a administrar, y pues era una cantidad pequeña. Ajá. Y me dijo, ay, Sergio, pues, bueno, para eso tal vez hubieras comprado una libreta en blanco y nomás hubieras escrito. Pero él de todos modos me enseñó algo que para mí, aunque era pequeño, podríamos decir, la cantidad o el grupo, para mí siempre mi sentir es que era algo grande porque era para Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces yo puse mi mejor esfuerzo y lo que yo pude para hacer lo mejor que yo podía, porque así lo sentí, ¿verdad? Y creo que fue una bonita experiencia para mí cuando yo fui a la primera junta y llevé mi reporte y lo llevé escrito y traía mi libreta y los hermanos me felicitaban y wow, no hemos tenido un tesorero así. Wow, y luego, ¿qué fue? Porque yo sé que serviste también como maestro de escuela dominical. Sí. Luego estuviste encargado de los varones por un tiempo. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso que el Señor te llevó de la primera invitación a ahora servir? Porque yo sé que ahí, cuando tú estuviste en Tijuana como líder de varones, tuviste casi alrededor de 200, 300 varones en un retiro. Y eso es algo que es muy grande, que el Señor te llevó de ser un muchacho que te dio una libreta para que hicieras la contabilidad del ministerio de varones, ahora estar encabezando un retiro donde ibas a bendecir la vida de todos estos hombres y tienes un poco más de impacto al frente, pero igual es lo mismo porque todos trabajan juntos. Pero ¿cómo fue ese proceso de que el Señor se te llevó de un lugar a otro?
En aquel tiempo, algo que quisiera mencionar, que estabas hablando de jóvenes como Andy o Axel, que están sirviendo en la iglesia, jóvenes que están en la bienvenida ahorita, que vemos como a Katia y a Debbie y a Avi, sí. y vemos pues muchos jóvenes, gracias a Dios, que tenemos en la iglesia sirviendo. Yo me siento feliz por eso, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo de los creyentes en tu conducta, en tu espíritu, en tu fe. Y le está hablando un joven que es Timoteo, sí. Y le está diciendo, tú puedes servir, o sea, es el tema, dice, que nadie tenga en poco que eres un joven, pero ya eres un siervo de Dios. Sí. Entonces, como los muchachos que están ahorita en la iglesia, y yo creo que van a venir muchos más jóvenes a servir en la obra de Dios, porque yo serví a Dios siendo un joven, o sea, tenía 21 años cuando a mí me llaman a servir con los varones, que yo era el más joven de todo ese grupo. Wow. Todos eran hermanos ya de edad de 50, 60, 70, hasta 80 años había hermanos en mi grupo. Wow. Que traían sus Biblias y que conocían mucho más de la palabra que yo, y pues tenían mucho más tiempo de cristianos que yo. Pero ellos me escogieron a mí porque hubo una votación y quedé electo como su líder. Pero yo era un joven, muy inexperto, sin experiencia, sin mucho conocimiento y sin una edad. Tenía 21 años. Pero creo que Dios llama al joven a servir. Y es una bendición cuando eres joven y estás sirviendo al Señor. Y ahí comienza, como dices tú, un proceso que Dios me fue llevando, enseñándome, entre que fuimos maestros con tu mamá, fuimos maestros de escuela dominical con niños. ¿Tú dirías que cuándo fue la primera vez que tú pudiste enseñar la palabra de Dios en la iglesia, en un contexto de iglesia, un evento? ¿Fue a esos con niños? Los niños? Sí. Sí, fue con los niños. Yo enseñamos con los niños y me hicieron a hacer cosas como una interpretación de un monólogo, una obra de Moisés o Noé, y hacerle a figuras para que los niños me pusieran atención, porque ellos no iban a poner atención así nomás a leer abrir el capítulo. Y yo los hice que se subieran a un árbol y que hicieran. Entonces los niños se emocionaron y con ellos yo comencé a enseñar la palabra de Dios con niños. ¿Y cómo fue esa transición de hacer algo un poco logístico, sirviendo al Señor, como muchos de nosotros hemos hecho, como muchos de nuestros hermanos hacen, a ahora tener el privilegio de enseñar la palabra del Señor a niños? O también has comentado que ibas a la penitenciaría a predicar. ¿Y cómo fue ese proceso de que empezaste a agarrar un poco más de ánimo para servir al Señor exponiendo la palabra? Sí, creo que primero lo que uno siente es una emoción muy, muy valiosa de agradecimiento para servir a Dios. Pero no estás todavía dimensionando lo que significa servir al Señor, ¿verdad? Uno está emocionado y uno le entra ahí a lo que le ponen. Sí. Se pone uno a hacer, que si hay que enseñar a los niños o yo cuando estaba con los varones o de tesorero. Pero en el proceso vas creciendo y te vas dando cuenta que servirle a Dios es servir a la gente, o sea, es servir a las almas. Sí. Es ayudar a que otros crezcan o otros vengan a una actividad. Entonces, yo creo que ahí empieza un crecimiento. Si tú como creyente quieres crecer, debes servir a Dios. Sí. Porque si no sirves a Dios, no vas a crecer. Espiritualmente te vas a quedar ahí sin crecer. Lo que te hace crecer es el servicio a Dios. Sí. ¿Verdad? Porque tienes diferentes experiencias.
empiezas a tener preguntas. Yo empecé a tener preguntas de la Biblia porque no conocía, y ahora ya me llamaba la atención, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Entonces, Dios, el estar expuesto a trabajar con la gente, me hizo crecer y me hizo y me impulsó a llevar un día una invitación que me hace un hermano en la iglesia, que él trabaja para el gobierno del estado de Baja California, y estaba en Tijuana trabajando para la policía judicial, pero él era cristiano, traía su pistola, era cristiano. Sí. Y él, yo también, pero él dijo, nunca voy a usar la pistola, pero la tenía que traer, sí, y su placa. Tiene que tener como su un espada, policía, ¿no? O si la tenía que usar. La Biblia en una mano y la pistola en la otra, ¿verdad? Sí. Si no lo agarras por esta. Sí, y ese hermano algo vio en mí, porque él era un hermano que estaba preparado y también le conocía la palabra, y vio algo en mí, me buscó un día y me dijo, quiero invitarlo, llevarlo a la penitenciaría. Yo voy a abrir las puertas de la penitenciaría, sí. Lo voy a llevar a que predique ahí. Explícales un poco a los hermanos qué es porque la penitenciaría no es como aquí la cárcel, las cárceles que se cierran, les dan sanitizer, no, ya no existe la penny como era en el tiempo que yo tuve la oportunidad de ir a predicar ahí. Le llamaban el pueblito, porque había familias enteras ahí, había niños, mujeres. Wow. O sea, el preso podía traer a su familia a vivir con él. Y ahí había un grupo, la población de esa penitenciaría, la población debería de ser como entre unos 3,000. Wow. Y ahí había alrededor de unos 8,000 habitantes. Estaba sobrepoblada. Vivían en espacios pequeñitos. Solo los que eran narcos tenían un cuadro más grande y tenían una tele en su cuarto. Y ahí yo conocí, vi a narcotraficantes, gente rica en la cárcel y gente de bajos recursos, gente que tenía educación profesional o un estatus social alto, estaban en la cárcel. Y ahí yo miré prostitución, la homosexualidad, la violencia con los niños, las drogas. Era algo muy terrible. Incluso yo llegué a conocer gente con lepra, gente que tenía lepra, gente que tenía tuberculosis, gente que tenía sida. Eran necesidades muy fuertes que había en esa penitenciaria. Era una atmósfera fuerte, sí, entonces. Tremendo. Y ahí yo crecí mucho en el servicio a Dios, en el orar por la gente. Pero era esa pasión por Dios que, aunque sí, conocías que ibas a enfrentar eso, ¿qué te motivó? Porque no tenías miedo a lo mejor, o porque a mí, gente con lepra, mejor que de allá vamos a orar por eso. Yo ahora me pongo a pensar que sí fui también como que, bueno, que no la pensé mucho, ¿verdad? Ajá. Me aventé a hacerlo. Sí tenía Dios me impulsó, yo tenía mucha pasión, como dices tú, para hacer las cosas de Dios, y yo me llevaba a un grupo de gente que después ya no querían regresar porque decían, hermano, ahí está muy peligroso, ahí nos puede pasar algo. Sí. Pero yo creo que lo que me daba motivación a volver a ir, porque iba cada viernes y lo hice por casi más de un año, eran los resultados que miraba ahí adentro. Wow. Porque cuando yo iba y oraba, la gente, los que escuchaban que yo iba y les predicaba, porque no crean que les predicaba en una iglesia con sillas, no, predicaba en un pasillo, y ellos estaban ahí, ponían 2 sillas y se juntaban grupos de unos 30, 40 personas y les predicaban una incomodidad, era incómodo, los otros se burlaban o decían groserías pero había gente que aceptaba a Jesús, gente que Dios los sanaba. Y esas experiencias que yo cada fin de semana escuchaba, Dios hizo esto, y eso me motivaba.
Wow. Y eso yo creo que me hacía no tomar en cuenta tanto los nervios Sí, o las cosas del peligro que negativas, pudiera ¿eh? pasar. Sí. Wow. Sí, porque eso es tremendo, el pensar en todo lo que había en ese lugar. Uh-huh. Pero yo creo que algo que es muy hermoso acerca del servir al Señor es que uno se enfoca más en el efecto que Dios puede tener en las vidas de los demás. Uh-huh. Y yo creo que ese es una buena transición a lo que es cuando tú ya tienes tiempo sirviendo al Señor, ¿no? Porque eso es al principio, o uno puede estar muy motivado, muy emocionado, y como dices tú, a veces uno no le pone atención a las cosas negativas que vienen hacia uno. Pero ¿qué es lo que te motivaba o te motiva todavía a servir al Señor, a pesar de que a veces no puedes ver los resultados que tú quieres en las personas, que tú das consejos o piensas y quieres, ay, cambia, y no cambia la gente, y eso es frustrante para uno, que estás orando por ellos, estás intercediendo y no ves los resultados que deseas ver en las personas? Que es algo que tú recomendarías o que tú crees que es necesario para que un servidor atravesca eso de una manera victoriosa, pues que no se canse al servirle o hacer el bien solo por experiencias negativas? Sí, yo creo que es importante, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que escuchar a otros también que tienen más tiempo que nosotros y que siguen sirviendo a Dios. Uh-huh. Aprender de nuestros propios errores también. Pero una cosa sí diría, nunca dejar de servir a Dios. Nunca, nunca, porque la corona que nos espera es hasta el final. Es como el apóstol Pablo está, las cartas primera y segunda Timoteo y la carta de Tito son las últimas que escribe el apóstol Pablo, y en ellas se deja ver y dice Pablo, muchos me han dejado, y prácticamente estaba solo en la cárcel, y él dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y él dice, ahora me espera la corona que el Señor tiene preparada. O sea, él nunca dejó de servir al Señor, porque tu amor por el Señor será tu principal motivación. Yeah. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. O sea, el amor por el Señor, y creo que a veces ahí está un buen punto. Muchas veces nosotros los que servimos a Dios, por estar aún sirviendo a Dios, descuidamos nuestra relación con el Señor. Sí. Tenemos que ver que Jesús servía con mucha gente y lo cansaba la gente, y Jesús se escapaba y tenía tiempos con el Padre. Sí. Y todos los tiempos que él vivía con su Padre lo motivaban a seguir sirviendo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y aprender. Las cosas a veces ya no van a salir igual porque hay que hacer cambios en lo que nosotros hemos hecho, pero nunca dejar de servir a Dios y recibir la motivación que te da la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es alimento, es fuerza, es vigor, y para los que servimos pues siempre nos hace falta, como ahorita que fuimos al retiro, fíjate cuánto nos ayudó haber ido a estar con el Señor en la presencia de Dios y recibir palabra. Todos regresamos bien motivados a seguir sirviendo a Dios. Sí, y ahorita para cerrar la conversación te hago la misma pregunta que al principio. Uh-huh. Hablábamos de tu identidad, de quién eras tú cuando estabas antes de conocer al Señor, antes de servir al Señor, y mencionabas que tú estabas tratando de buscar tu identidad en tu carrera, en tu trabajo, en lo que ibas a hacer. En el reino de Dios es un poco diferente, porque
uno no necesariamente tiene su identidad por lo que uno hace al servicio de Dios. Mi identidad, si yo limpio los baños en la iglesia, no es el limpiador de los baños, ¿no? Sí. No, sino mi identidad es diferente. Entonces, ¿qué puedes decirle a todos nuestros hermanos que sirven en diferentes departamentos? Que a veces una persona, como nosotros que somos seres humanos, algo que a todos les gusta es el que la gente te diga gracias por lo que haces, ¿no? Pero algo que hemos visto a través de los ejemplos que el Señor mismo nos da, es que el servicio a Dios no es con la mirada en que alguien te agradezca lo que haces, porque hay que ser honestos, la gente es muy mal agradecida, porque al Señor, cuando Él sana a los que estaban leprosos, nomás uno regresa al Señor, y entonces eso, el Señor, su pregunta también es: ¿y dónde están los demás? Entonces, ¿tú qué dices en términos de la identidad y ese deseo de a veces, porque uno quiere que le digan gracias por lo que uno hace, porque uno quiere encontrar un tipo de propósito en que, es que yo quiero ser importante, quiero sentirme importante en lo que hago, pero con el Señor es todo lo que vayas a hacer para Él es importante. Entonces, ¿qué puedes hablar acerca de eso de la identidad en el servicio al Señor? Sí, bueno, la Biblia dice en Mateo 5, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, bienaventurados los mansos, bienaventurados misericordiosos, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en ese mismo contexto el Señor dice: y bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados, perseguidos y reciban males por mi causa, dijo Jesús. Porque grande será su galardón en los cielos, dijo el Señor. Entonces, Jesús nunca nos prometió que servirle a Él sería color de rosa. La Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Entonces, servir a Dios sí conlleva un sacrificio, sí conlleva a veces momentos amargos, difíciles, pero lo dice la palabra y dice también el apóstol Pablo: el que quiere, el que sufre con Cristo también será glorificado juntamente con Él. Dice en Romanos capítulo 8, habla de eso. Entonces, un siervo de Dios siempre tiene que tener en mente que sufrimos por amor al Señor y que es parte, como dicen, del show. Pero sí es bueno que te agradezcan, ¿verdad? Sí. Yo me he encontrado en todo mi tiempo de servir a Dios mucha gente linda que me ha agradecido y me ha dicho: gracias, pastor, por lo que, bueno, ahora de pastor o desde antes que no era pastor, yo encontré gente que te agradece, que te dice: gracias por si predicas, por ese mensaje, o si sirves, gracias por haber hecho esto. Sí. Yo creo que sí nos encontramos gente que nos agradece, pero ponemos más la mirada en los que no nos agradecen. Sí. Y tenemos que aprender a valorar al que te agradece y dejar a un lado al que tal vez nunca te va a agradecer, pero hay que poner la atención en los que sí te dan las gracias, en los que sí están contentos por tu servicio, en los que sí han recibido bendición. Y para mí, yo creo que hay un agradecimiento que viene del cielo. Yo creo, a mí Dios me ha bendecido y siento que Dios me dice: gracias por lo que haces, de muchas formas. En mi trabajo hay muchas cosas donde a mí me salen bien, donde Dios me bendice. En mi vida personal, en mi familia, siento que Dios me dice: gracias, Sergio, gracias. Mira, ahí te va esta bendición, ahí te va esta bendición, y ahí te va esta bendición. Y yo veo los gracias de Dios muy seguidos en mi vida, porque veo bendiciones tras bendiciones. Entonces, si con esas no me saciara, sería malagradecido yo. Sí. Porque el Señor es muy bueno y siempre nos va a bendecir por servirle a Él. Qué bonito. Algo que estaba pensando cuando tú estabas hablando acerca de eso es que cuando nosotros servimos al Señor,
es como el domingo tú predicabas acerca de los topos, ¿verdad? Los que rescatan. Los que rescataron en los terremotos en México. Sí, y ellos, yo creo que es bonito que la gente les diga gracias. Sí. Pero el enfoque de su servicio, porque no les pagan por hacer eso a la gente que rescata, es por suplir una necesidad. Y yo veo los milagros del Señor, el servicio que Dios hace a través de su evangelio, de su carrera en esta tierra, es que Él siempre suplió la necesidad sin tomar en cuenta quién era la persona a quien servía, como Él sanó o levantó de la muerte a la hija de un líder de una sinagoga, a Jairo, ¿no? Que él era parte de un grupo que lo iba a matar al Señor. Pero Él estaba allí para suplir la necesidad. Y aunque no, el agradecimiento que le dieron fue matarlo en la cruz, para él su servicio que Él dio y el que da para todos nosotros, no es uno de que quiera el agradecimiento a nosotros, sino Él simplemente está satisfecho con que Él sabe que lo que Él haga para el Señor, para su Padre va a estar agradecido, porque Él obedeció a lo que su Padre le había encomendado a Él. Sí. Igual nosotros, ¿no? Y yo creo que un servidor no es malo que tú tengas en mente que si hay una recompensa. Sí. Servir a Dios tiene recompensa. Yeah. Dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Y Jesús habló de recompensas, habló de galardones. La Biblia habla de que Dios sí bendice a sus siervos. Entonces, que cuida a sus siervos, dice, y honrosa es la muerte de un siervo de Dios. Entonces, yo creo que todo el que le sirve a Dios debe tener en mente que Dios te va a bendecir. Sí. Te va a recompensar por servirle, porque Dios es bueno. Y de alguna manera o de otra te vienen bendiciones hasta en tus generaciones, ¿verdad? Estás haciendo cosas que hasta tus nietos, bisnietos van a recibir bendición de lo que hoy estamos haciendo para Dios. Entonces es algo maravilloso. Sí. En esa nota vamos a cerrar la plática de hoy, y me gustó mucho eso que dijiste al último, que el Señor tiene una recompensa para todos nosotros que servimos al Señor. Así que, hermano, hermana, si tú estás viendo este mensaje, no te canses de servir al Señor. Te honramos por el servicio que tú haces en nuestra iglesia, Ministerio Nueva Generación, o si tú sirves al Señor fuera de la iglesia, predicando, dando un mensaje, orando por tu familia. Todo ese servicio que tú haces tiene una recompensa, tiene un galardón allá en el cielo que el Señor tiene preparado por ti, para tus generaciones, ¿verdad? Sí, y me gustaría decir un verso que está en la palabra, ahora que estamos viviendo tiempos en los que esperamos la venida del Señor ya muy pronto, que Cristo va a venir por nosotros, que estamos viendo tantas señales cumplidas de que la venida del Señor está tan cerca. Dice la palabra que cuando el Hijo del Hombre volviere a la tierra, que te encuentre haciendo lo que te dejó hacer. O sea, qué bonito es que todos nosotros que estamos ahorita sirviendo a Dios, y los que quieren venir a servir a Dios, no se detengan a servir a Dios. Es la mejor decisión, es tu mejor inversión para tu familia, para tu vida, y no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Hay que recordar que el Señor viene por nosotros, nos lleva a sus moradas eternas, y que Él tiene galardones y regalos tan grandes que no se comparan con lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, que Dios los bendiga a todos ustedes, y que hagamos juntos la obra de Dios, como el cuerpo que somos de Cristo en MNG, nuestra iglesia. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración para bendecirlos en esta noche. Si pueden, ahí donde están, si tienen a su esposo, su esposa, sus hijos,
agárrenlos de la mano y vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este miércoles de bendición que nos has dado, Señor. Gracias por esta plática, Señor, que tú estás en medio de ella, Señor, que tú nos enseñas acerca de tu servicio, Padre, y que tú nos dices, Señor, que hay una bendición en el servicio que hacemos hacia ti, Padre. Ayúdanos, danos fuerza, danos ánimos, danos recuérdanos, Padre, de nuestras primeras obras, de nuestro primer amor, Padre, para poder seguir, Así Señor, es, amándote y sirviéndote con esa misma pasión que lo hacíamos cuando primero te conocimos, Señor. Bendecimos a nuestra iglesia, a las familias de nuestra iglesia, a sus trabajos, sus negocios, donde quiera que ellos estén, que tú estés con ellos, protegiéndolos, Señor, que tus ángeles moren alrededor de ellos, protegiendo cada cosa que ellos hacen, Señor. Si hay una necesidad, Padre, Sí, Padre, declaramos que alguien llegará, Padre, para bendecir y suplir esa necesidad. Oramos, Señor, si hay alguien que está enfermo, que tú eres su sanador, amén, que tú eres sí, su Señor. redentor y que tú estás allí en Gracias, medio Señor de Jesús. esa necesidad. Todo esto lo oramos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, recuerden que tenemos oración. Este sábado nuestra primera oración presencial. Sí. Después de más de un año, a las 7. No va a ser a las 5 como siempre la tuvimos ahora, a las 7 de la mañana. Ven a orar. Saben que va a pasar algo muy lindo. Si tú estás escuchando y no has venido a la iglesia por alguna X razón, este es el momento que vengas este fin de semana a la iglesia, a la oración. Todos los que fuimos a ese retiro de servidores, vengamos a la oración. Todos están invitados, va a haber regalos, va a haber bendiciones. Sí. No te lo pierdas el sábado a las 7 de la mañana. Vénganse a la iglesia y vamos a orar. Amén. Amén. Nos vemos este sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 2 de la tarde. Bendiciones.